Continuando con las presentaciones de la introducción a la mecánica cuántica, este video tiene la intención de resolver dos problemas básicos que sirven mucho sobre todo para conceptualizar lo que se hace cuando se hacen soluciones químico-cuánticas y sobre todo computacionales. Entonces vamos a analizar el átomo de hidrógeno y la molécula de H2 como de H2 más, es el ion catión de la molécula de hidrógeno, para comprender posteriormente cómo podemos armar sistemas multielectrónicos moleculares. Entonces, primero vamos a recordar la solución cuántica del átomo de hidrógeno. Si nos planteamos el problema, en realidad es un problema bastante sencillo, en el cual tenemos una carga positiva consistente en la carga correspondiente a un protón que en el átomo de hidrógeno es simplemente el protón, porque no contamos con neutrones, y un electrón. Ese sistema se puede representar más fácilmente, o se puede representar fácilmente como lo vemos aquí. Entonces, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, pues va a contener esta expresión que hace las veces pues, de la fuerza de la energía potencial de Coulomb. Como podemos ver, entonces es el producto de las cargas dividido R por una constante. En este caso, pues está colocando la constante de 4pi epsilon sub 0, que viene pues de un sistema colómbico clásico. Podríamos representar el sistema en coordenadas cartesianas, pero por varias razones es mejor hacerlo en coordenadas esféricas. Entonces, podemos recordar que el sistema, entonces, que sería este de acá, en el cual podemos representar dos ángulos, el ángulo θ y el ángulo φ, y como una distancia de un vector de distancia entre el núcleo y el electrón. Aquí podemos ver las ecuaciones que convierten uno al otro, recordando que en este caso el ángulo θ es el ángulo azimutal, es decir, el ángulo que va entre el eje Z hacia la posición, y el ángulo φ, el ángulo ρ, es el ángulo consistente sobre el plano de la proyección hacia el plano XY, como lo podemos ver acá. Entonces, nuestra ecuación de onda, de nuestra ecuación de Schrödinger, en coordenadas cartesianas, pues se convierte en una forma de coordenadas esféricas. Esta conversión entre unas coordenadas y las otras puede hacerse por medio de regla de la cadena y el sistema de jacobianos de cálculo vectorial. Si existe el interés, pues recomendaría que se analice desde esa perspectiva. Y entonces esta ecuación pues la podemos modificar ligeramente haciendo una serie de multiplicaciones para encontrar esta forma. Ahora, ¿cómo podemos? La estrategia básica para resolver este sistema, desde una concepción también física o tal vez geométrica, pero sería más correcto decir, es mediante separación de variables en coordenadas esféricas. Entonces, recordando que eso consiste en que nosotros tenemos independencia entre las tres variables, entonces podemos plantear que nuestra psi, que originalmente era una psi de rho, θ y phi, y rho, θ y r, θ y r, θ y sí, es un producto de tres funciones, cada una independiente entre sí, una que dependen de r, θ y también de rho. Entonces, planteando por cuestiones de simplificación de las ecuaciones que te habíamos visto en el sistema anterior, pues podemos convertir las variables o el laplaciano, la ecuación de Schrödinger más bien, que era dependiente del tiempo, en
en las derivadas parciales con respecto a estas tres variables, como se ve aquí. Y entonces podemos incluir, en lugar de las derivadas de psi, psi con respecto a cada uno, pues las funciones que más nos convengan introducir. Si vemos esto, al hacer esta conversión de las derivadas de psi, nuestro laplaciano queda con una expresión que depende solo del ángulo psi, el ángulo ρ. Y entonces esto nos permite observar que esta expresión completa depende de estas, solamente de teta, o sea, el ángulo teta y del teta, tanto como ángulo como con función que dependen de teta, o de r. Como podemos ver, esta sección depende de teta y esta sección depende de r. Entonces, ¿esto qué significa? En realidad, que nosotros tenemos una función f de r teta tal que es igual a g de ρ. Y esto inmediatamente nos dice que esto es igual a una constante. ¿Por qué? Porque no hay forma de que esto sea igual uno al otro si son variables independientes esta de esta. O sea, si hay una independencia de variables como la que vemos en la ecuación aquí de esta, a menos que sea constante o sea cero. Cero también es una constante, pues, pero es la solución trivial y no nos interesa. Entonces, eso significa que esta expresión completa es igual a una constante y también, por lo tanto, también esta expresión es igual a una constante. Entonces, podemos expresar esto de esta manera. Entonces, esta derivada, de esta sección de derivadas y productos que tenemos de este lado, es igual a una constante que en este caso llamaremos m de L al cuadrado. Y entonces podemos sustituirla en nuestra ecuación original y después también de hacer ciertos arreglos algebraicos, obtener esta expresión. Nuevamente vemos aquí, el lado izquierdo de esta expresión depende únicamente de r y el lado derecho depende solamente de teta. ¿Esto qué significa? Que una vez más podemos hacer algo similar aquí, obtener una ecuación en la cual ambas expresiones dependen únicamente de una constante. En este caso, f de r, que también es igual a g de teta, como imitando a esta parte de aquí, es igual a una constante. Y la constante en este caso, por cuestiones también que se explicarán posteriormente, pues se puede expresar de esta manera. Entonces, observamos que la solución en esférica nos lleva en este caso a variables separables, cuestión que precisamente pues, ya en el concepto de por qué se hace la sustitución de variables de ambos lados, porque esto nos permite, en lugar de trabajar en coordenadas rectangulares que no son separables, en coordenadas esféricas existe una separación de variables en este sistema. Entonces ya obtenemos entonces que la solución en el ángulo ρ depende de ml y en la solución en este caso del ángulo θ depende de un número o una variable que se llama, o más bien una constante que denotamos como. Entonces, eso nos lleva finalmente a expresar tres ecuaciones en las cuales nosotros podemos resolver directamente la ecuación diferencial. Como podemos ver, esta ecuación diferencial depende solo de ρ, esta solo de teta y esta solo de r, incluyendo pues cada una de sus constantes, ¿no? M para ρ ml, para teta ml y l, y para r ml, l y una próxima y otra variable de otra constante que se denomina n. Es la solución de esta sección de ρ, pues como podemos ver es una solución de coeficientes constantes que nos lleva a una forma pues estándar, una exponencial en forma de Euler, de ecuación de la solución exponencial imaginaria. Esta solución, dado que estamos hablando, recordemos, de un ángulo θ, de un ángulo ρ, que es el ángulo que es el ángulo proyectado hacia el eje XY, por decirlo de cierta manera, solamente se repite y puede ser solución de esta ecuación diferencial cuando ρ es al ángulo se le suma un múltiplo de 2pi, porque entonces vuelve a quedar en el mismo lugar. ¿Y esto qué significa? Que este sistema pues es discreta la solución.
Es similar a lo que sucedía cuando vimos en la evaluación del problema de la matriz y de la transformación de rotación. Entonces esto nos lleva a expresar este sistema, que sus soluciones solo sean enteras, tanto positivas como negativas, como vemos aquí. Mientras que la solución de este sistema, como lo vemos aquí, cuando resolvemos este sistema de acá, para que la solución exista, o sea, veámoslo de esta manera, o sea, esta resta de aquí tiene que ser mayor a la resta de acá para que podamos encontrar la solución del ángulo de la ecuación diferencial. Entonces, esto nos lleva a que este ML que hemos encontrado aquí solo pueda tomar valores que son más o menos los valores enteros hasta L. Entonces, tenemos una relación de dependencia entre ML y L por las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Cuando hacemos la solución para el sistema radial, pues esta está restringida por las soluciones de las series de valores, y entonces eso también nos restringe a la forma de la ecuación del átomo de Bohr. Entonces tenemos que el valor de la diferente energía, de las energías, dependen de los valores de un número n cuadrado. Y este entonces pueden tomar solo valores enteros que no son 0 y hasta valores de L iguales hasta n-1. Igualmente, como vimos la solución de esta sección, pues lo mismo pasa acá. Para que esto se pueda resolver de manera real, entonces necesitamos que esta expresión sea menor a este, y por lo tanto necesitamos que este valor de E tenga una relación de n menor a esta relación que vemos acá. Entonces, obtenemos que la solución de las ecuaciones diferenciales para estas tres expresiones nos llevan a encontrar tres números o tres valores de discretización, uno para cada coordenada, y que existe una relación entre cada una, que como la hemos expuesto en esta diapositiva. Finalmente, a partir de estas expresiones de ecuaciones diferenciales, podemos encontrar que la solución para θ es igual a un valor b, que es una función constante, por un polinomio dependiente del coseno de θ, que vemos aquí en la forma de este polinomio, no es una forma extendida del polinomio y que depende de la derivada de la expresión del coseno cuadrado menos 1 a la L. Este es un polinomio del Lagrange, y nos da una relación que nos permite encontrar las soluciones para esa ecuación diferencial. Igualmente pasa para la solución de la ecuación radial, es decir, de la que depende solo del radio, y vemos entonces también que es una expresión de un producto de un polinomio por un exponencial, y una forma generalizada es mediante el polinomio de Lagrange. Muy bien, pues visto esto, nos queda una cosa importante que discutir antes de entrar propiamente dicho a la interpretación de las soluciones de la ecuación del átomo de hidrógeno. Y es que la parte angular, es decir, el producto de la solución de θ y la solución de ρ, tiene esta forma. Y recordemos que teníamos en la solución de ρ tenemos una parte imaginaria. Esto no nos permite interpretarla directamente, entonces vamos a encontrar una forma de poder darle una forma, una estructura que podamos relacionar con alguna variable, con alguna observable de manera directa. Y lo que se puede hacer es justamente esto, o sea, se puede hacer una combinación lineal entre diferentes valores de esta ecuación, de este producto y de un armónico esférico, de manera que estos sean reales. Si hacemos esto, pues encontramos este tipo de ecuaciones, este tipo de funciones. Por ejemplo, cuando L y M valen 0, encontramos que la forma es esta. Cuando extendemos hacia diferentes, por ejemplo hacia 0, por la dependencia de ML, de L
sea, que existe del valor de m a l, pues entonces tenemos un valor para 0, un valor y dos valores para 1. Entonces, aquí existe una abreviación que son pz, px y py, y que entonces nos indican justamente hacia dónde se está dirigiendo la expresión. O sea, si pensamos en la geometría del R3 de la esfera, de la solución de la esfera, pues en este caso esta función que solamente depende del coseno de teta se va a dirigir sobre el eje azimutal, mientras que la que tiene productos de seno se va a dirigir hacia X y la que tiene seno coseno vaya. Igualmente podemos ir generando diferentes funciones reales en dependencia de cuáles sean las combinaciones entre estas ecuaciones de armónicos esféricos. Y una cuestión muy interesante que ya está mucho más relacionada con la interpretación química de los orbitales. Porque si vemos estas funciones, si las graficamos, por ejemplo, S es una constante en cuanto a teta y a rho. ¿Y eso qué significa? Que tiene una simetría que depende, o una forma que depende solo de R. Como R puede tomar diferente, como no depende del ángulo al que me dirija a una R constante, eso significa que en realidad esto es una esfera, que en este caso sería igual en su radio a la raíz de 1 sobre 4pi. Si hacemos la misma idea con estos orbitales de que tienen valores de L1, o que pertenecen a sistemas donde tenemos valores de L1, por la forma de la simetría tenemos lóbulos que se dirigen similares a lemniscatas. Pensemos si esto fuera en R2, o tendríamos en cada caso lemniscatas en coordenadas polares, entonces, orientadas cada una en un eje. Y como esto está en R3, pues podemos ver que lo podemos identificar como lóbulos, ¿no? Entonces el PZ, el PZ, el PX y el PY, lo que son lóbulos, solo que están divididos en diferente dirección en cada eje. Sucesivamente, si nosotros, por ejemplo, hacemos una combinación similar para estas expresiones, pues lo que vamos encontrando son diferentes formas que dependen de la forma en que combiné yo los armónicos esféricos. Entonces, la geometría estándar que uno ve en química general está relacionada a la simetría del armónico esférico en combinación lineal. Podría parecer que esto es un poco tomado de la manga, pero en realidad lo que estamos haciendo es expresar las soluciones en formas reales, que es la que nos permite hacer interpretaciones de la función de onda, ¿no? Cuando pasamos a moléculas, por ejemplo, la molécula del átomo de hidrógeno, tenemos que pensar no solamente en las partes de interacción entre el núcleo y el electrón, por ejemplo, como tenemos aquí, o las partes electrónicas, o la parte de movimiento electrónico o movimiento nuclear, y en este caso a eso hace referencia a estas secciones, sino también tenemos que pensar en una interacción electrostática entre las expresiones. Esta complica, esta solución, esta parte de la solución final que tenemos aquí entre dos electrones, hace que el sistema no tenga una solución analítica. Es decir, una vez estamos hablando de sistemas de más de un electrón, esto también sucede con los átomos del helio en adelante, pues vamos a tener que esta sección de aquí no tiene, debido a esto, no hay una solución analítica porque no podemos evaluar el sistema o encontrar valores de evaluación del sistema que permitan separar variables, por decir algo. Entonces eso evita que encuentre una solución analítica. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es recordar que podemos expresar estos sistemas como como un producto otra vez, o una expresión que depende de los electrones I's y de los núcleos A's. Ahora, si consideramos fijos los núcleos, podemos separar esta expresión. Es nuevamente una expresión en la cual nosotros podemos pensar que vamos a tener un hamiltoniano electrónico y que vamos a tener una energía de interacción nuclear como parámetro. Como les mencionaba, esto es equivalente a considerar que tenemos núcleos fijos y los electrones se están moviendo alrededor de esos núcleos. Esto se puede hacer porque uno puede conceptualizar que el momento de inercia de los núcleos es muchísimo más alto
que el de los electrones. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un movimiento, la velocidad o el tiempo en que los electrones realizan un movimiento estándar alrededor de los núcleos es muchísimo mayor. La velocidad es muchísimo mayor y por lo tanto el tiempo es muchísimo menor que el movimiento nuclear. Entonces podemos imaginarnos a un sistema que está con núcleos fijos y que resolvemos para ese sistema el hamiltoniano electrónico y posteriormente volvemos a resolver para otra distancia internuclear. Por ejemplo, entonces esto en realidad lo que está haciendo es conceptualizar a la energía energía nuclear como un parámetro. Y entonces lo que nos queda resolver es el hamiltoniano electrónico. Y aparte, el movimiento nuclear puede modelarse con rotor rígido. Esto no lo vamos a hablar en esta presentación. Finalmente, nos interesa entonces pues resolver como modelo último de estos sistemas la molécula de hidrógeno con un solo electrón. Aquí vemos un esquema del mismo. Aquí tenemos los dos núcleos, la distancia internuclear entre los dos núcleos y el electrón que está asociado con energía potencial a ambos núcleos. Con una distancia entre A y el electrón de RA entre B y el electrón de RB y una distancia R entre el electrón y el centro del momento de inercia. En este caso, pues por que estamos hablando del H2, es justamente la mitad de la distancia entre los dos núcleos de hidrógeno. El hamiltoniano para este sistema, entonces sería equivalente, el hamiltoniano electrónico sería equivalente a este, en el cual, como vemos, nosotros tenemos la parte cinética y la parte potencial. Y la resolución de este sistema es de manera análoga a como resolvimos el problema para el átomo de hidrógeno, se puede resolver en coordenadas propias del sistema. En este caso, si pensamos que tenemos algo que se está moviendo alrededor de dos puntos, pues lo que conceptualmente estamos haciendo referencia es a una elipse en la cual estos puntos son sus focos. Entonces podemos cambiar nuevamente la expresión de coordenadas, por ejemplo, esféricas a coordenadas, en este caso se llaman elípticas confocales. En cual, pues la variable, fuera de la R, que es el valor entre los dos focos de la elipse, dependen de dos variables, una epsilon y una iota, que entonces podemos expresar de manera separable. En este caso, entonces, las variables van a ir de esta forma. Un valor entre 1 y infinito para el valor de E, entre menos 1 y 1 para el valor de iota, y entre 0 y 2pi, que es la rotación, para ρ. Y la relación que existe con nuestras distancias entre entre electrón y cada núcleo, pues están expresadas de esta manera. Si vemos por simetría, esta sección de aquí es similar en todos los casos, es decir, podemos hacer un corte sobre R2 de esta elipse y hacer una especie de rotación acá y para encontrar toda la función. Eso significa que nuestra solución, que es dependiente de este ángulo nada más, va a ser similar a la parte azimutal que habíamos resuelto para el átomo de hidrógeno, como lo vemos aquí. Entonces la expresión es similar, únicamente recordando pues que tenemos que encontrar el valor de normalización para este caso. Vamos a suponer que todas las variables, todas las funciones están normalizadas siempre. Y entonces nuestra expresión para la solución de este problema de la función, encontrar la función de onda, es el producto de una función que depende de epsilon y una que depende de iota, por la parte radial que tiene simetría azimutal y por lo tanto podemos vamos a encontrar una solución de este tipo.
Pues entonces, hay diferentes formas de plantear las soluciones de este sistema. La primera es como un producto de ambas ecuaciones, sin embargo, esta experimentalmente es muy mala. Entonces lo que podemos pensar es una combinación lineal de ambos sistemas. Podríamos pensar entonces que la que consiste es encontrar otra vez una expresión que me permita analizar las constantes 1 y 2, que en parte esto haremos en la siguiente diapositiva, pero antes de eso podemos plantearnos los valores límites de este problema para poder modelar y encontrar una forma más eh, exacta de la solución. Pensemos, por ejemplo, entonces, si la distancia internuclear R entre estos dos tiende a 0. Eso significaría que estamos juntando un núcleo con otro núcleo, en caso que eso pudiera, suponiendo que eso fuera posible, pero es solamente para interpretar cómo electrónicamente se comportaría. Eso sería equivalente a que tuviéramos dos núcleos con un electrón. Y por lo tanto, eso significaría que nuestras RA y RB tenderían al R. Es como que esto se acercara tanto aquí y aquí que tuviéramos solo el R. Y esto sucede en el átomo de helio. La solución del átomo del helio, de manera análoga como se soluciona el átomo, al ion de helio más bien, es un átomo hidrogenoide. Es decir, su solución es similar a la del átomo de hidrógeno, solamente cambian las expresiones, al menos en la parte radial, de la parte del factor de normalización. Y en este caso, el valor al que está elevado, pues lleva un 2 debido a la carga nuclear. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos pensar en realidad que esta solución R puede ser parametrizable en función de la carga que tenemos aquí. Es decir, nosotros vamos a tener un orbital 1SA que depende del núcleo A y un 1SB que depende del núcleo B, que está multiplicado por los factores de normalización, también por una variable, en este caso, que nos va a servir para encontrar variacionalmente su solución. Esta solución variacional vamos a hablar de manera en otro video o en otra presentación aparte, pero basta decir que lo que queremos hacer es calcular qué parámetro, qué valor de parámetro aquí nos minimiza la energía, pero también podemos meter ese valor de parámetro en el exponente, significando que en realidad nosotros lo que estamos pensando es que vamos a tener cargas nucleares efectivas, porque digamos aquí decíamos, este R era porque estamos hablando de un electrón, este 2 porque está de un protón, es decir, la fuerza de que está haciendo este protón. Cuando lo llevamos al límite vemos que está relacionado con la carga nuclear efectiva, con la carga nuclear. Pero como vamos a tener el electrón moviéndose, en realidad podemos parametrizar esa carga como una carga nuclear efectiva que nos va a explicar o que va a optimizarse en función de cómo de la energía. Entonces esto nos va a llevar a que un valor de K específico, en este caso, nos permita encontrar valores de energía mínimos. Y entonces probablemente una posición de equilibrio. Esta solución para este problema de valores en los cuales nosotros queramos optimizar un K que forma parte de un sistema, pues se hace mediante una estructura matemática que se llama ecuación secular y que está relacionada con el determinante secular, que es lo que estoy colocando aquí. Básicamente esto es equivalente a encontrar los valores que hacen que este determinante sea igual a 0 y por lo tanto la solución de las ecuaciones, de un conjunto de ecuaciones simultáneas no sea la solución trivial. Y esto entonces lo que nos permite es encontrar este valor de energía en función del valor K. Esto, si recordamos, se parece y de hecho es muy, muy, muy parecido al sistema de optimización por multiplicadores de Lagrange, en el cual el multiplicador es este valor de K que optimiza los valores, en este caso de energía. Estos valores, por la forma en que hemos planteado el sistema, son los siguientes. Los elementos de la matriz están relacionados con las integrales. En este caso, de interacción entre A y B. Las primeras dos, estas de acá, que vemos aquí, se llaman integrales de Coulomb, porque lo que están haciendo es haciendo el análisis de la carga entre el electrón, entre el sistema B o el núcleo B y el núcleo A con el electrón. Entonces realmente estamos haciendo lo equivalente a que sería encontrar la carga
la integral de la carga en ese espacio. Sin embargo, si vemos también esta parte de aquí y las partes que no pertenecen a la diagonal, tienen un valor, tienen una expresión que depende de AB. Esta dependencia de AB lo que está indicando es que tenemos que buscar la proyección básicamente de uno de los sistemas en el otro. Esto realmente es equivalente a como cuando nosotros podríamos pensar en las soluciones que si las soluciones fueran átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno completamente separados, pues no habría proyección y estas integrales serían cero. Sin embargo, como estamos hablando de una molécula en la cual el electrón se mueve y se relaciona con ambos núcleos, esto significa que una parte del átomo este se va a proyectar hacia el otro y viceversa, por decirlo de cierta forma. Entonces, esto es equivalente a esta integral y este conjunto de integrales. Si está involucrado el hamiltoniano, es la proyección de la energía. Y si estamos hablando de estas secciones donde dice solo SA o SBB, por ejemplo, estamos hablando solamente de la función de densidad como tal. En otras palabras, estamos hablando del solapamiento entre uno y el otro, entre una función y la otra, o en otra palabra, en el solapamiento entre la densidad electrónica de un lado y del otro. Entonces, sobre todo a esta integral, entonces esta integral, como estamos hablando de esa manera, y en este caso tenemos un sistema que tiene simetría, veamos aquí, o sea, como la fuerza electromagnética de ambos núcleos es igual y el electrón se está compartiendo de manera conjunta, entonces significa que este sistema va a tener simetría sobre este plano en R2, que justamente es lo que habíamos utilizado para encontrar solución quitándonos el eje fuera del foco, fuera de la sección confocal. Entonces esto nos lleva a encontrar esta integral que entonces es el solapamiento entre una y la otra. Y a esta integral por lo tanto se le puede denominar integral de solapamiento. Y este entonces nos da una idea del valor de interacción entre uno y el otro. Estas como se supone que son ortonormales, pues este producto nos va a dar siempre igual a 1. Esto entonces también nos permitiría encontrar los valores de S. Sustituyendo estas expresiones aquí, pues encontramos una ecuación secular que está reducida a las formas pues ya particulares de este sistema. Y nos lleva entonces a poder despejar esta solución conceptualmente. Si hacemos el determinante y hacemos el despeje, pues llegamos a estas expresiones, que nos da dos soluciones para tanto para SAB y por lo tanto posteriormente para los valores de la función de onda que queremos analizar. La solución es un sistema variacional finalmente. En este caso, pues las expresiones de energía que habíamos visto en la diapositiva anterior, pues lo que nos llevan a despejarlas de estas dos formas, o sea, de las ecuaciones, la última ecuación del sistema que habíamos visto en la diapositiva anterior, como teníamos más o menos, pues ya haciendo el despeje obtenemos dos valores de energía que dependen únicamente del hamiltoniano de la expresión, es decir, de la integral de Coulomb y de la integral de solapamiento, tanto para energía como para el valor de densidad. Entonces esto, por minimización, recordemos otra vez los multiplicadores de Lagrange, o la optimización por multiplicadores de Lagrange, nos lleva a esta expresión. En otras palabras, para que este valor se optimice de energía, la constante CA y la CB que van multiplicándose en la suma de las expresiones de ρ tienen que ser iguales. Entonces, el ρ que nos va a hacer a permitir encontrar la solución de esta expresión es la suma de los dos orbitales por la multiplicación de este exponente. En este caso aplica solamente porque ambos núcleos son iguales. Cuando estos núcleos no son iguales, aunque la parte conceptual es la misma, esta parte, la optimización nos lleva a encontrar un valor de relación entre CA y CB. Entonces, para poder obtener CA, podemos pensar en la parte de optimización, recordando entonces, utilizando esta forma
en la expresión y haciendo las sustituciones adecuadas, y recordando que entonces tenemos que hacer la integral sobre todo el sistema y igualarlo a 1, pues obtenemos esa expresión y a partir de esta expresión podemos encontrar el valor de CA. Y vemos que solo depende entonces de la integral del solapamiento. Y entonces podemos expresar las dos funciones de sí como una de esta forma, de la función de onda, perdón. Como estas dos expresiones, una con sumas y otra con restas. Para encontrar la solución de ese A y B, lo que hacemos es encontrar la solución de estas ecuaciones en el sistema, haciendo la integral con las variables confocales. Recordando que la diferencial de volumen en este caso sería igual a este. Y eso nos lleva entonces a encontrar que la expresión de la integral de solapamiento es esta que vemos acá. Y entonces nos permite encontrar los valores de expresiones de energía para la parte coulombica y la parte de solapamiento. Que si vemos dependen de R, que es el parámetro de distancia internuclear, y como este es constante, dependiendo tomándolo en cuenta de la parte de la aproximación de Bohr-Oppenheimer, y solo nos queda entonces el valor de K, que es que debemos optimizar en función de minimizar la energía. Entonces la expresión de energía completa ya nos queda de esta expresión larga que vemos aquí, ¿no? O sea, que es esto. Y después hacer un poco de álgebra para estructurarla de una manera un poquito más simple. Ahora bien, si tomamos la solución en la cual teníamos la suma, es decir, esta 1 que vemos aquí, conforme nosotros vamos pasando desde el infinito hasta 0, es decir, en la cual vamos acercando los núcleos en los cuales ambos núcleos se encuentran infinitamente alejados y se acercan a convertirse, por decirlo de cierta forma, en el átomo de hidrogenoide de helio, es decir, con un solo electrón, vemos que las cargas van descendiendo entre 2 y 1, en otras palabras. Lo que vamos viendo, o la K, que en este caso sería la carga nuclear entre ellos, va descendiendo de 2 a 1. ¿Esto qué significa? Que conforme vamos juntando esto, nosotros tenemos una energía, tenemos una carga que aún se mantiene entre ellas dos. Mientras que si lo hacemos por la parte que está restando, vemos que empieza en 1, es decir, la interacción con 1 en 1 y desciende hasta 0.4. ¿Qué significa esto? Pues en realidad lo que estamos viendo es que estamos encontrando dos soluciones que tienen dos energías. Estas dos soluciones que tienen dos energías tienen densidades diferentes entre cada electrón. Y que estas dependen, por ejemplo, de que vayan en fase o que estén completamente desfasadas. Esas son las únicas formas que nosotros podemos obtener o plantear para encontrar las soluciones de esta molécula de H2+ a partir de los átomos hidrogenoides. Ya nos lleva a tener un comportamiento pues, más pictórico, por decirlo de cierta manera. Realmente lo que estamos pensando es que pasamos de estas secciones en las cuales tenemos una función que depende solamente de átomos, los átomos de hidrogenoides o los átomos de hidrógeno por separados, a una solución en la cual podemos combinarla de manera en fase o en manera desfasada. Si lo vemos así, entonces la manera de fase minimiza la energía y la manera desfasada la maximiza. Recordamos que las optimizaciones pueden ser máximos o mínimos, entonces realmente lo que obtuvimos mediante el tratamiento variacional de la solución de la molécula de H2+ a partir de la combinación de átomos de hidrógeno es que tenemos dos soluciones optimizadas, una de máxima energía y otra de mínima. Y la de máxima energía es con las funciones de onda desfasadas, que es equivalente a la parte de rest, y de mínima energía cuando están en fase, en la parte de la suma. ¿Esto qué significa? Entonces, que nosotros vamos a tener una densidad electrónica, precisamente, muy alta entre los dos núcleos en la parte del mínimo de energía y en la parte máxima de energía vamos a tener al contrario una densidad que se aleja del centro y entonces nos produce un plano nodal que corta de manera simétrica donde estaba la distancia R. Y entonces eso nos dice que vamos a tener un comportamiento en el cual tenemos
el electrón compartiéndose entre los dos núcleos, por decirlo de cierta forma, una solución de mínima energía en la cual el electrón está compartiendo entre los dos núcleos y pasa su distribución de probabilidad y por lo tanto su permanencia es muy alta entre los dos núcleos. Y la otra solución, que es la que maximiza la energía, es en la cual el electrón se aleja de esos dos núcleos. Es decir, o pasa mucho tiempo de un lado o pasa mucho tiempo del otro, pero nunca en el centro. A esto, químicamente, pues lo conocemos como orbital de enlace y de antienlace. Es decir, el electrón pasa, tenemos dos átomos de hidrógeno, en este caso están pictorizados como un átomo como tal y un protón que se unen para formar la molécula de H2+. Cuando se abate la energía y la solución es la que está en fase, entonces tenemos al electrón que se forma aquí. Y entonces, ¿qué significa? Que tenemos a un electrón entre los dos núcleos, y a eso se le denomina sigma. Y a la orbital se le conoce, a la fusión de ondas se le conoce como orbital de enlace. Mientras que tenemos el caso contrario, pues lo que tenemos es que la energía se aumenta al máximo que puede ser bajo este sistema. Y tenemos un orbital conocido de antienlace, conocido como de antienlace, en el cual pues el solapamiento, no existe solapamiento, sino que están separados completamente. Y entonces, hemos obtenido a través de este modelo, o este modelo electrónico nos permiten pues conceptualizar que en realidad lo que debemos hacer, o lo que podemos hacer más bien, para poder encontrar la solución electrónica de átomos, la solución electrónica de sistemas moleculares, es hacer combinación lineales de orbitales atómicos. Y plantearnos entonces nada más cómo vamos a hacer para optimizar las CAs y CBs, que en este caso estaban relacionadas con la coeficiente de la combinación lineal y que al final están relacionados con la distribución de electrónica y por lo tanto conceptualmente de cierta forma con la electronegatividad o la permanencia electrónica más bien del sistema de un sistema molecular. Y la otra va a estar relacionada con el valor de K, que entonces es un valor de carga nuclear efectiva, de cierta forma. En este caso que analizamos es un caso muy básico y muy fácil de ver. Y en cuanto se van complicando las moléculas, cuánticamente se vuelve bastante más complejo porque estamos hablando no solo de la carga nuclear efectiva de dos núcleos, sino de muchos núcleos y que entonces tienen cierta relación debido a su distancia y a su densidad electrónica. Y entonces cada vez esto se hace menos fácil de ver de manera pictórica, pero conceptualmente podemos analizar el sistema de una forma en la cual podamos al final minimizar la energía. Posteriormente entonces vamos a ver cómo se hace eso y hay un método que expande estos conceptos a moléculas polielectrónicas y será nuestro próximo punto.